Llegó sola, con los pies rotos, la ropa desgarrada y la mirada vacía. Una mujer blanca, caminando sin rumbo, cruzó el límite de un territorio donde nadie como ella tenía permiso de existir. No dijo su nombre, no pidió ayuda, no parecía tener alma. Los guerreros querían echarla, algunos matarla. Pero Nashoba, el líder, decidió dejarla quedarse un tiempo. Nadie creía que sobreviviría una semana, pero Mary no se fue. Dormía en el suelo, no hablaba con nadie, comía lo que le daban y observaba. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Aprendió a encender fuego, a rastrear, a no tener miedo del frío ni de las serpientes. Ishki, la más joven de la tribu, fue la primera en acercarse a ella. Le enseñó el idioma, las señales, la historia. Con los años, Mary se volvió parte del grupo. Ya no era una extraña, era una más. No por compasión, sino porque se había ganado el respeto cazando, peleando, resistiendo. Mary no buscaba venganza, no buscaba redención. Solo quería pertenecer a algo. Hasta que volvieron los blancos, uniformados, armados, con mapas, órdenes y promesas falsas. Querían expulsar a los apaches, a todos. Pero lo que no sabían era que dentro de esa comunidad había una mujer que conocía su forma de pensar, que sabía sus debilidades, que no les temía y que esta vez no se quedaría callada. Mary Callahan tenía 29 años cuando su cuerpo la llevó, sin saber cómo, hasta el borde del territorio apache. En el rancho donde nació, en algún punto del este de Texas, Mary era una niña obediente. Su familia era pobre, pero orgullosa. Su padre trabajaba con caballos. Su madre cocinaba para los hombres que cruzaban el río. A Mary le enseñaron desde temprano a no meterse en asuntos de hombres, a mantener la boca cerrada y a aceptar lo que le tocara. Se casó a los 18 con un comerciante de paso. Él prometió llevarla lejos, enseñarle el mundo. Lo único que le enseñó fue el miedo. Los golpes comenzaron la primera semana. Cuando no obedecía, cuando no sonreía, cuando hablaba sin permiso. Mary aprendió a resistir, no porque fuera valiente, sino porque no tenía a dónde ir. Vivió así 9 años. En silencio. Hasta el día que su esposo quiso venderla por una deuda. Fue una noche larga. Nadie sabe exactamente qué pasó. Solo que alguien murió, que hubo sangre, que Mary desapareció. Caminó semanas, tal vez meses. Cruzó caminos polvorientos, durmió entre piedras, se alimentó de lo que encontraba. Cuando llegó al límite del territorio apache, no tenía nombre. Solo un cuerpo roto y una mente en blanco. Los primeros días nadie le hablaba. Dormía lejos del fuego, en el borde del campamento. Los niños la miraban como si fuera un fantasma. Algunos hombres proponían echarla de inmediato. Pero Nashoba dijo que no. Déjenla. Si quiere morir aquí, que lo haga en paz. Pero Mary no murió. Comenzó a observar. Cuando los demás se iban a cazar, ella seguía sus rastros. Cuando las mujeres cocinaban, ella se sentaba cerca. Aprendía sin preguntar. No hablaba. No sonreía. Pero escuchaba todo. Ishki fue la primera en dejarle un cuenco con comida sin esperar que lo devolviera. Y al día siguiente, Mary lo limpió con agua del río y lo dejó junto al fuego. Así empezó. Palabra por palabra. Gesto por gesto. Con el tiempo, aprendió a trenzar el cabello, a fabricar una lanza, a montar a caballo sin silla. Se ganó una pequeña choza. Luego un nombre, Ayoka, que entre ellos significaba la que regresa. Mary nunca hablaba de su pasado. Pero cada vez que escuchaba un disparo a lo lejos, su cuerpo se tensaba. Cada vez que veía un uniforme, su mirada cambiaba. Había aprendido a vivir sin ruido. Pero no había olvidado nada. Nashoba nació bajo un cielo rojo. Así lo contaba su madre, como si el color del amanecer hubiera marcado desde entonces su destino. Era hijo de un líder, pero nunca actuó como uno. Cuando era niño, era callado, desconfiado, siempre con los puños apretados. No sonreía. Su padre le decía que un verdadero apache no buscaba ser amado, solo respetado. A los 12 años ya cazaba solo. A los 15 mató a un lobo que se acercó al campamento. A los 17 vio morir a su padre por una fiebre que ningún curandero pudo entender. Fue entonces que tomó su lugar, no por elección,
sino porque no había nadie más dispuesto a proteger lo que quedaba del clan. Nasova era un líder duro. Tomaba decisiones sin consultar, cortaba las palabras a la mitad, miraba a los ojos sin pestañear. No creía en la piedad, pero tampoco en la venganza inútil. Había perdido 2 hermanos en una emboscada del ejército. Desde entonces, dejó de confiar en cualquier rostro blanco. Por eso, cuando vio a Mary por primera vez, su instinto fue simple: expulsarla. Una mujer blanca, sola, cubierta de heridas y polvo, no podía traer nada bueno. Pero hubo algo que le impidió dar la orden. Quizás fue su silencio, su mirada vacía, o el hecho de que no pidiera nada. Decidió dejarla quedarse unos días, luego una semana, y al ver que no hablaba, no lloraba, y no se iba, comenzó a observarla de lejos. La veía levantar piedras, ayudar a las mujeres sin que nadie se lo pidiera, recibir desprecio sin devolverlo. La mayoría de los hombres seguían en contra. Keme, su brazo derecho, le advirtió: esa mujer guarda algo, y lo va a soltar cuando menos lo esperes. Nasova asintió, pero no cambió de idea. Con el tiempo, comenzó a incluirla en tareas menores: recolectar leña, vigilar desde el cerro, cuidar a los niños cuando las madres iban al río. Mary no hablaba, pero cumplía, siempre, y eso para Nasova era suficiente. Una noche, durante una tormenta, Mary escuchó un grito. Uno de los caballos se había soltado. Antes de que nadie pudiera reaccionar, ella ya estaba fuera, descalza, entre el barro, enfrentando al animal salvaje con una vara encendida. Lo contuvo, lo calmó, y lo amarró de nuevo, frente a todos. Fue la primera vez que Nasova la miró sin desconfianza. Desde entonces, no la vio como una carga, sino como una pieza extraña que el destino había arrojado a su mundo. Una que no terminaba de encajar, pero que se negaba a romperse. Cuando el ejército volvió a aparecer, años después, trayendo mapas, amenazas y promesas, Nasova supo que tendría que tomar decisiones que no había previsto. Y sin saber por qué, fue a buscar a Mary. La encontró afilando un cuchillo, con las manos firmes y la mirada fija. ¿Qué haría si vienen por nosotros?, le preguntó sin rodeos. Mary no respondió enseguida. Solo levantó la vista. Y en sus ojos, Nasova no vio miedo. Lo que haya que hacer, dijo ella. Iski tenía 16 años, pero parecía haber vivido el doble. Iski no era como las otras niñas del campamento. Nunca jugó a ser madre, nunca se preocupó por adornos ni por vestidos bonitos. Aprendió a disparar antes de tener menstruación. Le gustaba trepar árboles, rastrear huellas, escuchar conversaciones ajenas desde el silencio. Su madre la llamaba tormenta cuando se enojaba, y sombra cuando desaparecía por horas sin que nadie supiera dónde estaba. Era la más joven del grupo, pero no la más débil. Una vez, cuando tenía 12 años, un niño de otra tribu intentó tocarle el cabello. Iski le rompió la nariz con una piedra. Nunca se disculpó. No por orgullo, sino porque nadie le había enseñado a pedir perdón. Cuando Mary apareció, Iski fue la única que no la vio como una amenaza. La observaba desde lejos, con curiosidad, como si quisiera entender por qué una mujer blanca, en silencio y casi muerta, decidía quedarse en un lugar donde todos la querían fuera. Para Iski, eso era fascinante. Los adultos la apartaban cuando intentaba acercarse. Le decían que no era seguro, que esa mujer podía estar loca, que traía problemas. Pero Iski no les hacía caso. Una tarde se sentó frente a Mary y le dejó un trozo de carne seca. Mary no dijo nada. Solo lo tomó. Al día siguiente, Iski volvió. Esta vez con un peine de hueso. Mary la miró por primera vez. No agradeció, pero tampoco rechazó el gesto. Así empezó una relación sin palabras. Iski hablaba, Mary escuchaba. Al principio con frases sueltas: esto se llama río, eso es un coyote, esa flor no se come. Luego, nombres, objetos, verbos simples. Días después, Mary dijo su primera palabra en apache: agua. Iski sonrió, pero no celebró. Para ella, Mary no era una niña que aprendiera a hablar. Era una aliada que necesitaba entender el mundo donde estaba metida si quería sobrevivir. Así la trató. Sin ternura, sin compasión, pero con lealtad. Un día, mientras caminaban por el bosque recolectando hierbas, Iski le preguntó por primera vez algo que nadie se había atrevido a decir en voz alta. ¿Te hicieron daño? Mary no respondió. Se detuvo.
La mirada se le llenó de algo que no era llanto, pero que quemaba. Bajó la cabeza. Iski entendió que sí. No preguntó más. Desde entonces, fueron inseparables. Cuando comenzaron los rumores de que el ejército regresaría, Iski fue la primera en decirlo en voz alta. Había visto señales. Huellas. Fuego en la distancia. Le llevó la información a Nasova. Pero fue Mary quien pidió ir a ver por sí misma. Iski fue con ella. Juntas, descubrieron una avanzadilla oculta. 4 hombres blancos armados, cartografiando la zona, marcando el terreno. Iski quiso disparar. Mary la detuvo. Si disparamos ahora, vendrán muchos más, susurró. Iski no lo dijo, pero ese momento selló algo en su mente. Mary ya no era una extraña. Era una de ellos. Y si venía una guerra, pelearía a su lado. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía Keme. Algunos decían 35, otros 40. Su rostro quemado por el sol, su barba descuidada y sus cicatrices daban la impresión de que había vivido demasiado. Pero Keme no hablaba de su pasado. No hablaba mucho de nada. Se sabía que, años atrás, en un ataque sorpresa del ejército, Keme recibió un disparo que le destrozó parte del hombro izquierdo. Desde entonces, su brazo apenas podía levantar peso. Pero no se retiró. No dejó de cazar. Aprendió a pelear con una sola mano, a lanzar cuchillos con la derecha y a usar su cuerpo como arma. A pesar de su silencio, era uno de los más respetados del grupo. Nasova confiaba en él para todo lo que no podía delegar a nadie más. Cuando Mary llegó, Keme fue el primero en advertir a Nasova. Una mujer blanca no aparece sola en medio del desierto por accidente. O está huyendo, o es trampa. Durante semanas, la vigiló desde lejos. Medía cada paso, cada gesto. Buscaba señales de mentira, de manipulación, de traición. No encontró nada. Solo una mujer rota, intentando no romperse más. Aún así, su desconfianza no cedió. Keme había perdido a su esposa y a su hijo pequeño a manos de un grupo de colonos borrachos que arrasaron con un campamento mientras él estaba fuera. Los encontró 3 días después. Desde entonces, no confiaba en los blancos. Y mucho menos en una mujer blanca silenciosa, sin nombre y con los ojos vacíos. Pero algo cambió con el tiempo. No porque Mary intentara ganárselo, sino porque nunca lo hizo. Nunca se acercó a él. Nunca le pidió nada. Solo hacía su parte. Y cuando Keme se lastimó un tobillo en una cacería, fue Mary quien lo encontró. No le habló. Solo lo ayudó a levantarse, le fabricó una muleta improvisada, y lo acompañó de vuelta al campamento sin abrir la boca. No hubo agradecimiento. Solo una mirada entre ambos. Desde ese día, Keme no la vigiló más. Pero tampoco se volvió su amigo. Cuando Mary empezó a entrenar con cuchillos, fue él quien se ofreció a enseñarle. No se lo pidió nadie. Solo se acercó una tarde, le lanzó una hoja curva, y dijo: «Muéstrame qué sabes hacer». Mary falló el primer lanzamiento. Y el segundo. Pero no se rindió. Siguió hasta que la hoja quedó clavada en el blanco. Desde entonces, entrenaban juntos. Sin palabras. Solo respiraciones, movimientos, gestos. Keme nunca le preguntó su historia. No quería saberla. Para él, lo importante era lo que una persona hacía con lo que le quedaba. No lo que había perdido. Cuando el teniente Darrow apareció, Keme fue el primero en reconocer el peligro. Sabía quién era. Lo había visto en otra vida, en otra emboscada. Sabía que ese hombre no venía a negociar. Venía a borrar, a imponer, a destruir. Y por primera vez en mucho tiempo, Keme sintió algo que no esperaba: miedo. Pero no por él, por los demás, por Nasova, por Iski, y, de forma inesperada, por Mary. Roy Darrow tenía 41 años y una carrera construida sobre la obediencia ciega y la ambición. Era hijo de un coronel y nieto de un general. Desde pequeño, lo educaron para ver el mundo como un tablero de ajedrez: blanco contra negro, orden contra caos, civilización contra salvajismo. Nunca conoció la duda, ni la compasión. Vestía con una precisión enfermiza. Su uniforme siempre estaba limpio, planchado, sin una sola mancha. Su bigote está recortado al milímetro. Caminaba como si siempre estuviera en una inspección. No levantaba la voz, pero sus órdenes pesaban más que cualquier grito. Lo seguían por respeto, y también por miedo. Cuando recibió el encargo de controlar los territorios del norte,
supo que era su oportunidad para ascender. Las autoridades en Washington no querían más conflictos, pero sí querían resultados. Y él los prometió. Rápidos. Definitivos. Con su escolta, comenzó a recorrer el terreno, marcar zonas, identificar recursos. Cuando descubrió la existencia de una tribu apache aún activa, su decisión fue inmediata: reubicación forzada. Negociación era una palabra para informes oficiales. En la práctica, era una orden de desalojo disfrazada. Pero algo lo desconcertó. En los primeros informes, se mencionaba a una mujer blanca viviendo con los apaches. Al principio pensó que era un error. Luego, un espía. Después, una prisionera. Pero al verla en persona, parado desde la distancia con sus binoculares, supo que era otra cosa. No tenía miedo. Se movía entre ellos como si perteneciera. No pedía ayuda. No buscaba volver. Era una traidora a los suyos. Y para Darrow, eso era más grave que cualquier otra cosa. Ordenó alistarse para el desalojo. Envió mensajeros falsos con promesas de comida y tierras mejores. Preparó su informe para los superiores. Todo listo para presentarlo como una misión pacífica. Pero no contaba con Mary. El día que sus soldados fueron descubiertos por ella e Iski, Darrow sintió que algo había cambiado. Cuando los exploradores no regresaron, supo que no podía subestimar a esa mujer. Alguien que conocía su idioma, su mentalidad, su estrategia, y que estaba del otro lado. Roy Darrow no entendía traiciones personales. Para él, Mary no era una mujer confundida ni perdida. Era un obstáculo. Y los obstáculos se eliminan. Lo que no sabía era que, por primera vez en su carrera, el enemigo sabría anticiparse a cada uno de sus pasos. Pasaron 5 días desde la emboscada. 5 días de silencio, de luto, de cuerpos enterrados en las afueras del campamento bajo piedras pesadas, para evitar que los animales los desenterraran. Keme tenía una herida abierta en la pierna que tardaba en cerrar. Mary no había dormido más de 2 horas por noche desde entonces. Nasova mantenía el rostro tenso y frío, pero dentro de su cabeza hacía cálculos sin parar. Todos sabían que eso no era el final. Iski no regresaba. Estaba con el grupo norte, escondida en las cuevas junto a los ancianos, las mujeres embarazadas y los niños. El plan era no moverse durante una luna completa. Pero Mary empezaba a dudar de que estuvieran a salvo. Keme también. Una noche, mientras el viento silbaba entre las rocas, Nasova los reunió. No van a parar, dijo. Mary no preguntó a quién se refería. Ya todos sabían que hablaba del nuevo teniente. Se llamaba Fergus Mullins. Alguien que Nasova recordaba de sus años más jóvenes. Un hombre que no hablaba mucho, pero que siempre ordenaba destruir más de lo necesario. A Fergus no le interesaban los acuerdos. Tampoco las represalias. Le interesaba el control. Y cuando no podía controlar, arrasaba. Mary se apartó esa noche y escribió sobre la arena con un palo. Dibujó un mapa de la zona, las colinas, los senderos que conocía. Se agachó durante horas, moviendo piedras, colocando ramas para señalar posiciones. Luego fue donde Nasova. Si viene, no podemos esperarlo aquí. Tenemos que hacerlo caminar donde nosotros queremos. Él la observó. No asintió, pero tampoco se opuso. Mary no era apache por sangre, pero su forma de pensar se había vuelto tierra. Precisa, dura, realista. Comenzaron a moverse. Primero, vaciaron las chozas. Ocultaron todo lo valioso. Lo enterraron en agujeros forrados de corteza y piedras. Luego quemaron parte del campamento. Lo justo para parecer derrotados. De lejos, un observador pensaría que habían sido atacados y habían huido. Mary se quedó sola durante 2 noches en una choza semidestruida. Sin fuego, sin armas visibles. Un cebo. Y funcionó. Un grupo de 7 soldados llegó en la madrugada. Con linternas, cuchillos y risas sucias. Entraron confiados, sin disparar. Uno de ellos vio a Mary y se acercó sin precaución. «Mírala», dijo. «¿Qué haces sola, muñeca?» Ella lo miró sin hablar. Esperó. Otro se acercó por detrás. Intentaron atarla. Fue un error. Mary sacó el cuchillo que tenía escondido bajo el pie. Lo enterró en el cuello del primero. Keme, oculto en las sombras, apareció con una lanza. Los otros 5 no tuvieron tiempo de reaccionar. No fue una batalla. Fue una ejecución. Rápida. Sin ruido. Dejaron los cuerpos como estaban.
para que los otros los encontraran. Un mensaje. Nasova y los suyos no eran muchos, pero sabían usar el terreno. Y Mary había aprendido bien. La siguiente semana fue una guerra de guerrillas. Ataques nocturnos. Falsas señales. Trampas. Fuego controlado. Mullins enviaba escuadrones, pero ninguno volvía completo. En cada paso, perdía algo. Pero Fergus no retrocedía. Pedía refuerzos. El ejército aprobaba. Nadie quería más problemas con los indios rebeldes. El gobierno federal quería resultados. Rápido. Mary lo sabía. Por eso presionó a Nasova. Tenemos que hacer algo que les cueste. ¿Qué quieres decir? No matar hombres. Matar su causa. Su legitimidad. Entonces nació la idea de interceptar las cartas. Los informes que Mullins enviaba a sus superiores. Si podían capturar un mensajero, podrían leer todo, rutas, planes, estrategias. Pero más importante aún, podrían escribir una carta falsa. El riesgo era enorme. Mary se ofreció a hacerlo. ¿Qué me fue con ella? Viajaron 2 noches, escondidos, siguiendo huellas de caballo. Encontraron al mensajero en un cañón estrecho, solo, confiado. No lo mataron. Lo ataron. Mary leyó cada palabra del informe. Detallado, preciso, con fechas y nombres. Y luego lo escribió de nuevo. Igual, pero diferente. Falsificó la firma. Alteró rutas. Dijo que la tribu había huido hacia el sur, hacia México. Soltaron al mensajero. Mullins recibió el informe. Cayó en la trampa. Envió a la mitad de sus hombres hacia el sur. Esa noche, Mary regresó al campamento. Su cuerpo cubierto de polvo. Los ojos hundidos. Pero con una certeza. Ahora es cuando, dijo. Nasova no necesitó más palabras. El ataque fue 3 noches después. Esperaron a que los soldados restantes durmieran. Encendieron fuego en 3 puntos lejanos para distraerlos. Luego rodearon el campamento militar desde las colinas. Mary, Keme y otros 4 descendieron en silencio, neutralizando uno por uno a los vigías. Entraron por el este, mientras los demás lanzaban piedras y disparaban flechas desde el oeste. Mullins despertó confundido. No entendía cómo, si su informe decía que los apaches habían huido al sur, ahora lo rodeaban. Mary lo encontró dentro de su tienda. Él la reconoció. Ella ya no era la mujer desnutrida que había entrado como prisionera semanas atrás. Estaba erguida, firme, con una mirada que no titubeaba. ¿Fuiste tú?, preguntó. Mary no respondió. Solo se acercó. Y con la misma frialdad con la que él había arrasado pueblos enteros, lo apuñaló. No fue una pelea. No fue una venganza. Fue un acto de defensa. De tierra. De memoria. Cuando el campamento fue tomado, los pocos soldados restantes huyeron. Dejaron armas, provisiones, documentos. Mary no celebró. Nasova tampoco. Solo se miraron. Exhaustos. Sabiendo que era una victoria momentánea. Días después, Iskii regresó. El niño estaba vivo, aunque débil. Keme aún cojeaba. Algunos cuerpos fueron enterrados. Otros quemados. Pero el valle seguía de pie. Nasova convocó a los suyos en el centro. Miró a Mary. Luego habló con voz baja. No eres apache por sangre. Pero luchaste como uno. Viviste como uno. Moriste, en parte, como uno. Mary no lloró. No lo necesitaba. Esa noche durmió en una choza nueva, construida por manos que ya no la veían como extraña. La mujer blanca ya no era un fantasma. Era un símbolo de que no todo lo que llega de fuera viene a destruir. A veces, también viene a quedarse. Y a pelear hasta el final. La emboscada quedó atrás, pero no hubo celebración. Solo un silencio espeso que se coló entre las tiendas, como si el aire mismo esperara lo que vendría después. Nadie hablaba de victoria. Nadie hacía planes. Solo reconstruían, enterraban, cuidaban a los heridos. Y esperaban. Keme tenía una herida abierta en la pierna que tardaba en cerrar. Mary no había dormido más de 2 horas por noche desde entonces. Nasova mantenía el rostro tenso y frío, pero dentro de su cabeza hacía cálculos sin parar. Todos sabían que eso no era el final. Iskii no regresaba. Estaba con el grupo norte, escondida en las cuevas junto a los ancianos, las mujeres embarazadas y los niños.
El plan era no moverse durante una luna completa. Pero Mary empezaba a dudar de que estuvieran a salvo. Keme también. Una noche, mientras el viento silbaba entre las rocas, Nasova los reunió. No van a parar, dijo. Mary no preguntó a quién se refería. Ya todos sabían que hablaba del nuevo teniente. Se llamaba Fergus Mullins. Alguien que Nasova recordaba de sus años más jóvenes. Un hombre que no hablaba mucho, pero que siempre ordenaba destruir más de lo necesario. A Fergus no le interesaban los acuerdos. Tampoco las represalias. Le interesaba el control. Y cuando no podía controlar, arrasaba. Mary se apartó esa noche y escribió sobre la arena con un palo. Dibujó un mapa de la zona, las colinas, los senderos que conocía. Se agachó durante horas, moviendo piedras, colocando ramas para señalar posiciones. Luego fue donde Nasova. Si viene, no podemos esperarlo aquí. Tenemos que hacerlo caminar donde nosotros queremos. Él la observó. No asintió, pero tampoco se opuso. Mary no era apache por sangre, pero su forma de pensar se había vuelto tierra. Precisa, dura, realista. Comenzaron a moverse. Primero, vaciaron las chozas. Ocultaron todo lo valioso. Lo enterraron en agujeros forrados de corteza y piedras. Luego quemaron parte del campamento. Lo justo para parecer derrotados. De lejos, un observador pensaría que habían sido atacados y habían huido. Mary se quedó sola durante 2 noches en una choza semidestruida. Sin fuego, sin armas visibles. Un cebo. Y funcionó. Un grupo de 7 soldados llegó en la madrugada. Con linternas, cuchillos y risas sucias. Entraron confiados, sin disparar. Uno de ellos vio a Mary y se acercó sin precaución. «Mírala», dijo. «¿Qué haces sola, muñeca?» Ella lo miró sin hablar. Esperó. Otro se acercó por detrás. Intentaron atarla. Fue un error. Mary sacó el cuchillo que tenía escondido bajo el pie. Lo enterró en el cuello del primero. Keme, oculto en las sombras, apareció con una lanza. Los otros 5 no tuvieron tiempo de reaccionar. No fue una batalla. Fue una ejecución. Rápida. Sin ruido. Dejaron los cuerpos como estaban. Para que los otros los encontraran. Un mensaje. Nasova y los suyos no eran muchos, pero sabían usar el terreno. Y Mary había aprendido bien. La siguiente semana fue una guerra de guerrillas. Ataques nocturnos. Falsas señales. Trampas. Fuego controlado. Mullins enviaba escuadrones, pero ninguno volvía completo. En cada paso, perdía algo. Pero Fergus no retrocedía. Pedía refuerzos. El ejército aprobaba. Nadie quería más problemas con los indios rebeldes. El gobierno federal quería resultados. Rápido. Mary lo sabía. Por eso presionó a Nasova. Tenemos que hacer algo que les cueste. ¿Qué quieres decir? No matar hombres. Matar su causa. Su legitimidad. Entonces nació la idea de interceptar las cartas. Los informes que Mullins enviaba a sus superiores. Si podían capturar un mensajero, podrían leer todo, rutas, planes, estrategias. Pero más importante aún, podrían escribir una carta falsa. El riesgo era enorme. Mary se ofreció a hacerlo. Keme fue con ella. Viajaron 2 noches, escondidos, siguiendo huellas de caballo. Encontraron al mensajero en un cañón estrecho, solo, confiado. No lo mataron. Lo ataron. Mary leyó cada palabra del informe. Detallado, preciso, con fechas y nombres. Y luego lo escribió de nuevo. Igual, pero diferente. Falsificó la firma. Alteró rutas. Dijo que la tribu había huido hacia el sur, hacia México. Soltaron al mensajero. Mullins recibió el informe. Cayó en la trampa. Envió a la mitad de sus hombres hacia el sur. Esa noche, Mary regresó al campamento. Su cuerpo cubierto de polvo. Los ojos hundidos. Pero con una certeza. Ahora es cuando, dijo. Nasova no necesitó más palabras. El ataque fue 3 noches después. Esperaron a que los soldados restantes durmieran. Encendieron fuego en 3 puntos lejanos para distraerlos. Luego rodearon el campamento militar desde las colinas. Mary, Keme y otros 4 descendieron en silencio, neutralizando uno por uno a los vigías. Entraron por el este, mientras los demás lanzaban piedras y disparaban flechas desde el oeste.
Mullins despertó confundido. No entendía cómo, si su informe decía que los apaches habían huido al sur, ahora lo rodeaban. Mary lo encontró dentro de su tienda. Él la reconoció. Ella ya no era la mujer desnutrida que había entrado como prisionera semanas atrás. Estaba erguida, firme, con una mirada que no titubeaba. ¿Fuiste tú?, preguntó. Mary no respondió. Solo se acercó, y con la misma frialdad con la que él había arrasado pueblos enteros, lo apuñaló. No fue una pelea. No fue una venganza. Fue un acto de defensa. De tierra. De memoria. Cuando el campamento fue tomado, los pocos soldados restantes huyeron. Dejaron armas, provisiones, documentos. Mary no celebró. Nasova tampoco. Solo se miraron, exhaustos, sabiendo que era una victoria momentánea. Días después, Iskii regresó. El niño estaba vivo, aunque débil. Keme aún cojeaba. Algunos cuerpos fueron enterrados, otros quemados, pero el valle seguía de pie. Nasova convocó a los suyos en el centro. Miró a Mary. Luego habló con voz baja. No eres apache por sangre, pero luchaste como uno. Viviste como uno. Moriste, en parte, como uno. Mary no lloró. No lo necesitaba. Esa noche durmió en una choza nueva, construida por manos que ya no la veían como extraña. La mujer blanca ya no era un fantasma. Era un símbolo de que no todo lo que llega de fuera viene a destruir. A veces, también viene a quedarse y a pelear hasta el final.